Hola, mi nombre es Romina. La intención de este video es retomar el canal de Esperanza TLP. Este video lo quiero hacer respecto a muchos comentarios que he recibido acerca de ya vi los videos, creo que tengo borderline o trastorno límite y ahora no sé qué hacer al respecto. Estas ideas son para cuando crees que tienes un trastorno límite y creo que en cualquier otro tipo de trastorno o de ansiedad, de personalidad o depresivo, los tips que doy son casi todos o aplican a todas las cosas. Lo primero que debes de hacer es que, como en cualquier trastorno y en cualquier enfermedad, es que debes acudir a un especialista. Por más información que obtengas o más videos que veas o más libros que leas, realmente el único que puede hacer un diagnóstico correcto es alguien que esté capacitado para hacerlo, como un psicólogo o un psiquiatra. Esto no quiere decir que tú no puedas hacer nada para ayudarte a ti o para que hacer tu recuperación sea más rápida, eh, pero siempre tienes que ir acompañado de la ayuda de un especialista. Yo intenté por muchos años leer al respecto y yo tenía algunos años de estudio, de hecho, de psicología, y aún con esos años de estudio y con lo que leía no era suficiente. Necesitas a alguien que haya tratado esto antes, porque cuando tú estás en medio es muy difícil que tú lo veas y además no tienes todos los conocimientos para poder hacerlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es encontrar un especialista que te pueda ayudar. No todos los psicólogos están tan bien capacitados, sobre todo en México. No sé cómo sea la situación en otros países de Latinoamérica, pero en México no todos los psicólogos o todos los psiquiatras están bien capacitados. Yo asistí con cerca de unos 11 o 12 hasta encontrar a alguien que me diera el diagnóstico correcto. Yo creía que tenía límite y muchos doctores, ninguno me creyó hasta que llegué al bueno, que finalmente fui a terapia, que él fue el único que me hizo un diagnóstico en forma y un proceso de diagnóstico en forma y fue el que él tuvo al final el diagnóstico de trastorno límite. Lo mejor que yo he encontrado es buscar a un psicólogo o un psiquiatra que tenga una formación cognitiva conductual. Lo ideal sería alguien que también tuviera experiencia en terapia dialéctica porque esta terapia fue creada específicamente para personas con borderline, pero es muy difícil de encontrar. Lo que he visto que es más fácil encontrar es alguien que brinde servicios de terapia cognitiva. Y bueno, una vez que ya estás en terapia y estás haciendo gran parte de lo que ya diste un gran paso en tu recuperación. Pero hay otras cosas que tú puedes hacer. Algo que es muy importante y fue muy importante para mí fue leer y conocer lo más que pudiera acerca de la enfermedad o del trastorno, porque es algo con lo que tú vives todos los días y crees que entiendes perfectamente bien por qué está pasando, pero la realidad es que no, necesitas mucha información para entender realmente qué está sucediendo, para entender los síntomas, para también saber que no estás solo o sola, que no eres la única persona experimentando esos síntomas, que hay otras personas y al mismo tiempo eso te da esperanza de saber que si existen otras personas que han salido de eso, tú también podrías hacerlo. Entonces, conocer bien el trastorno es bien importante, que leas los estudios, la información teórica que hay, el tipo de terapia que existe. Al final, solo tú eres el que tienes que conocer muy bien y tienes que además identificar los síntomas en ti para que cuando tú estés en terapia sea más fácil que el terapeuta o el psiquiatra te ayude a enfrentar esto, para que te ayude a tener más claridad. Otro paso para mí muy importante fue explicarle a mis seres queridos, a mis amigos, a mi familia, qué era lo que yo estaba pasando. A veces tienes vergüenza, miedo, te importa qué van a pensar de ti y prefieres no decir nada. Pero aunque no digas nada, es evidente que hay algo mal contigo, porque a veces vas a reaccionar de una forma en la que no quieres con tus familiares o vas a tener una conducta impulsiva con ellos o vas a discutir con ellos y ellos no van a entender qué está pasando y lo más probable es que van a decir él está mal y a lo mejor te van a empezar a excluir o a rechazar cuando quizás si tú les explicaras que estás pasando por un diagnóstico que tiene ciertos síntomas, que es un trastorno, muchas veces son mucho más
comprensivos contigo. No quiero decir que todas las personas, hay muchas personas que han salido de mi vida que ya no quisieron estar porque fue muy difícil. Ni siquiera les tengo rencor porque sé que es muy difícil. A mí me ha tocado estar tanto del lado de la persona que lo sufre como del lado de ser el ser querido de alguien que lo sufre. Y la verdad es que estar del otro lado tampoco es nada fácil, porque esa persona hay una cita, una frase que dice que es como ver a una persona ahogándose y que tú estás viendo que es con el simple hecho de que se pare ya no se estaría ahogando. Y a veces es así, estás viendo a alguien sufrir tanto y tú desde afuera ves que no tiene por qué estar sufriendo así o que tiene una solución, pero para esa persona es muy difícil verlo. Entonces, explicarle a tus seres queridos, a los seres que están cercanos a ti, lo que estás pasando es bien importante. Por un lado, te pueden dar apoyo de otra forma en la que si no lo saben, pues no te pueden apoyar y eso les va a ayudar a entender. No siempre van a poder ser comprensivos, ellos también tienen sus propias emociones y a veces no pueden lidiar con sus emociones y con las tuyas, pero cuando menos saben qué está pasando y pueden entenderlo. Si no saben qué está pasando, ellos se empiezan a alejar lo más probable o empiezan a hacer cosas que no te ayudan porque ellos no entienden qué es lo que tú estás haciendo o por qué estás reaccionando de la forma en la que estás reaccionando. Una parte bien importante es hacer introspección. Tienes que conocerte muy bien, tienes que conocer cuáles son tus síntomas, tienes que conocer qué son esos botones que a ti te alteran, qué son esas cosas que hacen que puedas entrar en una crisis o volverte impulsiva, porque hay 9 síntomas del trastorno límite, pero tienes que tener solo 5 para tener el diagnóstico, lo cual quiere decir que hay muchas combinaciones diferentes. Y no solo eso, cada síntoma puede ser muy diferente. Por ejemplo, el ser impulsivo, algunas personas son impulsivos de una forma sexual, algunos son impulsivos de una forma de gastar mucho dinero, algunos son impulsivos de salir a manejar en el coche muy rápido, algunos hacen drogas. Entonces, cada síntoma es muy diferente para cada quien. Tienes que aprender tú a conocerte, qué cosas disparan tu ansiedad, qué cosas disparan tus crisis, qué cosas disparan tu impulsividad, porque por más que veas los síntomas y por más que tengas las herramientas de terapia dialéctica o cognitiva, necesitas saber cómo aplicarlas hacia ti mismo. Y por último, tienes que estar dispuesto a trabajar sobre ti mismo mucho. Tienes que estar dispuesto a a veces no pasarla tan bien. La terapia cognitiva implica muchas tareas, la cognitiva tanto como la dialéctica incluye muchas tareas, mucho trabajo en ti mismo. Tienes que hacer cosas que no quieres hacer, pero yo después de haber pasado el camino, cuando menos puedo decir que todo lo que hice valió la pena. Fue muy difícil, creo que fue de las épocas más difíciles de mi vida, que tuve que enfrentarme a todo lo que me daba miedo, a todo lo que no quería, pero al final para mí valió 100% la pena, porque la vida que tengo ahorita, la tranquilidad, es, no tiene comparación. Mi vida ahora no es 100% perfecta y todavía hay muchos síntomas a veces que me cuestan trabajo y todavía a veces se asoma por ahí algunos síntomas de borderline en mi vida, pero tengo muchas más herramientas para enfrentarlo. Espero que hayas disfrutado este video y espero poder estar haciendo videos, más videos, y los veo pronto. Hasta luego.